Radio UTE construye patria. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conocé nuestra programación. Aquí comienza Cultura en Ronda. Las comunidades de los institutos de cultura de la Ciudad de Buenos Aires comparten sus prácticas artísticas y tareas pedagógicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Músicas del Falla, este programa que conducimos junto con Marina Lupi, Ana Ligia Mastruzo, quien les habla, en la asistencia de producción Nora Mezzano y en la operación técnica Francisco. Hoy tenemos dos invitados, una invitada y un invitado muy especial del conservatorio, que son la profesora Eugenia Aristimuño y Juan Pablo Smock. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos viendo todo el tema del lenguaje musical en el conservatorio, ¿no? Exactamente. Por eso los invitados, invitadas, que son profes justamente de estas áreas. De esta área, exactamente. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes. Muchas gracias por estar acá en la radio de UTE en esta nueva temporada de Músicas del Falla. Y les cuento que nosotros al comenzar el programa siempre contamos un poquitito, leemos un pequeño texto. Para quienes no conocen el conservatorio, les damos un brevísimo panorama, así que a eso voy. El Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla es un instituto superior de formación musical, artística y docente. Es público y gratuito de nivel superior terciario. Es una de las instituciones más antiguas e importantes en la formación musical de niñas, niños y jóvenes de nuestro país y de América, tanto en el aspecto de la formación docente como en la enseñanza instrumental, en la interpretación, dirección de orquesta, coros, ensambles y composición. Su actividad se desarrolla en 6 sedes dentro de la ciudad de Buenos Aires y ninguna de ellas está destinada exclusivamente al conservatorio. Reclamamos también la titularización para las y los docentes que llevan casi 15 años de precarización laboral en la ciudad. Sí, bueno, hace años que estamos con estos temas, con estos reclamos, y esperamos que este año tengamos novedades, ¿no? Al respecto de estos dos temas. Bueno, a ver si hablamos un poco sobre lo que es el lenguaje musical en el conservatorio, ¿no? Porque han venido durante todo el año pasado, digamos, profes, pero siempre estaban como en la cuestión instrumental, en el canto, pero nunca abordamos el tema del lenguaje musical y de estas materias, ¿no? Audio perceptiva o... Tal cual, vamos a contar de qué se trata esta materia, ¿no? Que tiene diferentes nombres de acuerdo en la currícula, de acuerdo a los niveles. Euge, vos sos profe en el plan Niñas y Niños, y Juan Pablo también en el mismo plan, pero también en adultos también, sí. Y tiene la misma materia, diferentes nombres por cuestiones de currícula. Claro, yo creo que también para diferenciarlo en cada plan, ¿no? El plan que está destinado a jóvenes y adultos y el plan de niñas y niños. Bien, ¿cómo se llama la materia? En plan de niñas y niños se llama lenguaje musical y en el plan de jóvenes y adultos se llama audio perceptiva los 2 primeros años. Sí, y después formación musical los otros 2. Exactamente. Y contanos, Juan Pablo, ¿de qué se trata esta materia? Es, aunque no parezca muy importante para la formación, ya que brinda los elementos
que le permiten después entender las obras, las músicas que tocan con sus instrumentos, desde el ritmo, melodía, armonía. O sea, todo lo que se ve en instrumento también se sostiene bastante gracias al trabajo de esta materia, que a veces no tiene tanta prensa como el instrumento, ¿no? O que tiene mala prensa. O que tiene mala prensa, también hay que decirlo, sí. Es una materia que tiene mucha carga horaria, entonces creo que también su mala prensa viene por ese lugar, pero digamos, en mi experiencia, tanto como alumna del Falla, que yo soy egresada del Falla, y como docente, fue siempre una de las materias que más disfruté. Fue nada, era muy divertido, muy entretenido. Descubrís un montón de cosas. A ver, es una materia compleja porque los elementos del lenguaje musical son abstracciones. Entonces, uno lo que tiene que hacer es lograr, digamos, encontrarle un lugar a todo eso, ponerle un nombre a todo eso, estructurarlo de alguna manera mentalmente, organizarlo. Entonces, por momentos se hace tedioso, pero yo creo que está bien asignada la carga horaria que tiene, porque son muchas las cosas que hay que organizar. A mí es una materia que me encanta dar. Me encantó estudiar y me encanta dar. Y si tuviésemos que explicar esto para alguien que no conoce la música, ¿no? ¿Cómo lo podemos bajar o explicar qué es el lenguaje musical? O sea, para un chico o una chica que quiere inscribirse en el conservatorio, por ejemplo, y se encuentra con que no es nada más que cantar o tocar un instrumento, sino que tiene que cursar esta materia. Sí, un poco lo explicamos cuando hacemos los cursos de ingreso, cursillos o aprestamiento. Contamos que es una materia que les da las herramientas que les van a enseñar a leer, a escribir música, donde van a aprender acerca de las figuras, lo que indica el ritmo, la duración de los sonidos. Y en relación a lo que decía Eugenia, de cómo organizar, por ejemplo, el instrumento, es algo lo que me encuentro bastante seguido en adultos y en niños, cómo abordan cómo ordenan su estudio. Es una dificultad que vengo notando en la materia, ¿no? Porque el instrumento dicen, bueno, tienen técnica, ejercicios de estudios y obras, por ejemplo, ¿no? Sí. Y acá nosotros tenemos tantos contenidos que hay que ordenarlos y organizarlos. Y tenemos discriminación auditiva, tenemos intervalos, dictados melódicos, dictados rítmicos, lecturas. Entonces, bueno, ese trabajo también es algo que me gusta mucho hacer hincapié en lo personal desde el comienzo, cómo ellos pueden organizarse su tiempo para que sea más eficiente y puedan encarar tan diversos objetivos. Claro. No sé si te pasa algo parecido, Eugenia. Sí. Es siempre un desafío enseñar a estudiar. Claro. Pero bueno, volviendo a la pregunta, me parece que hay como dice el profe Juan Pablo, la idea del lenguaje musical es darle las herramientas básicas y los elementos básicos de la teoría musical para que ellos puedan leer, escribir y analizar. Y eso lo puedan aplicar en su instrumento. Y también en todo lo que escuchan. Porque me parece que va más allá del instrumento. Yo me quedo con una frase que dijo la profe, nuestra primera clase, que dijo, una vez que ustedes pasen por esta materia, por este, digamos, conocimiento de audioperceptiva, que se llamaba en ese momento cuando yo cursaba, no van a volver a escuchar la música de la misma manera, nunca más. Y es así. Sí. Es así. Adhiero. Pero es tu frase, ¿no? Ahí va, perfecto. Adherís con vos misma. Claro. Así que bueno, es así. Y bueno, sí, el desafío de enseñar a estudiar, bueno, quizás para otro capítulo. Claro, también, pero sí. Pero es cierto que uno desarrolla, gracias al paso por la materia, una escucha más atenta y crítica. Yo también en lo personal, aparte de ver lo que trae el programa, siempre trato de mezclarlo con ejemplos que tengan a la mano según el curso, lo que vengan escuchando, y tratar de que sea lo más variado y ver como un mismo contenido, ya sea rítmico, melódico, una secuencia armónica,
aparece en distintos ejemplos y que no queden, como decía Eugenia, algo abstracto y teórico, sino que vean que está bien, es real, incluso lo puedan tocar si da la posibilidad. Bueno, eso, de que lo pasen por el cuerpo y por el instrumento, y que digan, sí, está bien, esto existe, es esto, me sirve, es algo que... Sí. Claro. Sí, que vean la aplicación. No es fácil, pero es un gran desafío que a mí también me encanta hacer que suceda. Claro. Por un lado, generar ese interés en estos tiempos, que es más de lo digital, de lo inmediato, de las redes, generar esta pausa, pensar en estos conceptos, en estos contenidos, es un gran desafío, me parece, aún cada vez más. Sí. Es bastante interesante y les debe pasar a menudo que hay mucha gente que quizás pregunta, pero ¿por qué es una carrera tan larga? Y esta cuestión del lenguaje musical, ¿no? O sea, es entender que cuando uno va a hacer una carrera cualquiera, fuera de la música en este caso, viene con mejor o peor adiestramiento en lectura y escritura de un lenguaje, el castellano. Lo hablamos, lo escribimos, lo leemos, y a partir de ahí van a hacer una carrera. En la música, ese lenguaje... Hay que aprenderlo, claro. Hay que aprenderlo de cero. Entonces, por eso es larga la carrera. Claro. Porque se les da un conocimiento desde cero. Estamos hablando de un jardín de infantes. Claro. Yo siempre, de digamos, nivel inicial hacia adelante. Claro. Yo les digo a mis alumnos, también yo tengo adultos, y cuando es el momento digamos, de caras de desconcierto, yo les digo, bueno, imagínense que ustedes arrancaron a la carrera de Derecho, pero no saben escribir. Claro. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando digamos son demasiado duros con ellos mismos o se frustran, bueno, es eso. Estamos adquiriendo un lenguaje para después poder explotarlo en cuestiones más específicas, pero la adquisición del lenguaje es básico. Sí, y lleva muchos años. Lleva muchos años. Y en ese sentido, la posibilidad de que empiecen desde niños oficialmente con el plan es genial también. Otras carreras no podrían empezar por supuesto claro. Abogacía no pueden de chiquitos. Sí. O sea que genial eso. No, hay que decirlo. Pero sí van aprendiendo el idioma, leer, escribir. Claro. ¿Sí? Entonces es equiparable, por eso lo pueden hacer en paralelo con la escuela. Claro. Es otro lenguaje que van aprendiendo en paralelo. Sí. Bien, estos profes que hoy tenemos aquí no solo son apasionados de estas materias que dan en el conservatorio, sino que también tienen una carrera artística de la que después vamos a hablar un poquito, ¿sí? Pero antes de charlar un poquito de eso, vamos a ver y a escucharlos tocar, ¿sí? Eugenia es pianista, Juan Pablo es guitarrista y es compositor, y Eugenia también, porque yo he escuchado alguna obra. Algún arreglo he hecho, pero no me cabe ese adjetivo, ¿no? Vamos a escuchar primero un videíto, a ver y escuchar un videíto de Eugenia, que le vamos a preguntar. Sí. ¿De qué se trata? ¿Es la arenosa? Sí, es una cueca norteña. Es un arreglo que hice yo sobre esa cueca de Cuchi Leguizamón. En mi paso por el CIMAP, que es un grupo de pianistas de música argentina, que tiene Hilda Herrera, que agradezco haber tenido esa oportunidad. Me dio un montón de saberes, de herramientas, de todo. Es uno de mis arreglitos más queridos. O sea, música argentina para piano. Solo, para piano solo. Número 1, Hilda Herrera. Sí.
Y desde ahí viene esto que vamos a ver y escuchar. Para Fran es el número 1 de Eugenia. Brava, brava. Buenísimo. Gracias. Hermosísima esta versión, este arreglo. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, realmente. Muy bueno. Y también queremos escuchar algo, ¿no? de Juan Pablo. ¿Cómo no? Algo que escribiste vos también y que también interpretás, Sí. ¿no? Ya estás aquí. Sí, Ya. está dedicada al hijo de mi mejor amigo de la primaria, de toda la vida, Qué lindo. que él con su esposa venían buscando mucho tener un hijo, Ujú. y muchos años, muchos intentos, muchos tratamientos, hasta que llegó, por eso ya está aquí. Él es mi ahijado ahora, se llama Elian, Hermoso. y ya ahora qué cumple... linda ya 6 años, me parece. Wow. Bueno, entonces nada, le hice esta música y la grabé. Precioso. Y él está en el video también. Él vino a ver la grabación, mi amigo. Ahí Qué vamos bueno. entonces.
Bravo, 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 bravo. Hermoso. Muchas gracias. Precioso, precioso. Bueno, nos contabas fuera del aire, ¿dónde está grabado esto? En Nueva York, en una iglesia que organizaba un grupo de Palombo, el músico que organizaba el taller latino. Muy lindo, muy lindo espacio. En el marco de una gira que hice en el 2022 por varios estados en Estados Unidos. Sí, muy lindo. Buenísimo, hermoso. Y Euge, el video que vimos de La Arenosa. Centro Nacional de la Música. Acá en Capital. Buenos Aires, sí. En Buenos Aires. Bueno, después seguiremos con sus quehaceres. Sí. Pero quería hacerles una pregunta, porque para mí fue súper importante, no solo para mí, digamos, para el mundo. Pandemia, ¿no? Y no solo el momento de las clases en pandemia y la virtualidad absoluta, sin preparación, sin medios, sin conocimientos y el post pandemia. A mí me interesa, yo llegué a dar clase en pandemia, fue una cuestión, pero quiero saber ustedes cómo están viviendo la post-pandemia en cuanto a la materia, o sea, cómo enseñaban esta materia antes, cómo en pandemia y qué resultó de todo eso al día de hoy. Quien Bien. quiera. Como quieras. Adelante. A ver, yo la prepandemia dentro del conservatorio mía fue un poco corta porque yo entré en el 2019. Entonces hice un año. Claro, tuviste un año. Un año de preparación, que lo agradezco, porque si no hubiese sido, creo que, peor. Yo dentro de todo me llevé bastante bien con la virtualidad. A mí fue algo que sé que a mis estudiantes se les ha hecho pesado, a todos, no a los míos en específico, pero fue difícil sobre todo la organización de todo eso. Pero creo que por suerte hoy tenemos varias herramientas, varios elementos que nos ayudan. Si uno más o menos se da maña, yo no soy la más experta, pero investigando, y yo creo que pude salir a flote con algunas clases, sobre todo relacionadas con lo
audiovisual. Claro. Entonces, quizás me ayudaba mucho preparar diapositivas, más dando clase con niños, niñas, que tengan algún atractivo visual, qué sé yo, muñequitos, instrumentitos, cosas más interactivas para que ellos pudieran hacer, una pizarra, entonces quizás si teníamos 1 hora de clase, no era estar mirándonos las caras 1 hora, pidiendo que ellos repitieran algo cuando a nosotros nos sonaba en diferido. Entonces, claro, como que había que encontrarle un poco la vuelta, pero yo creo que estuvo bien. Sí, obviamente me parece que es algo que no se puede dejar de mencionar, que el nivel al que llegamos no fue el mismo. Claro. Sí. Que bueno, son, claro, digamos, cuestiones inevitables. Teníamos menos tiempo de clase, porque también para los chicos era muchísimo. También la escuela, más. Sí, no, terrible. Entonces, bueno, sí, no se llegó a, por ejemplo, en un primer año no hicimos toda la cantidad de contenidos, creo, pero se pudo mantener, que me parece que también es importante y es sostener, sí. Claro, pudimos sostener sí, un vínculo para empezar. Vínculo, qué sé yo, me parece que fue dentro de todo pudimos sacar algo bueno de esa experiencia. Sí, totalmente. 2 cosas me gustaría contar. En relación a la materia, bueno, yo venía dando la materia desde antes y tenía gran parte del material ya digitalizado, eso me ayudó mucho. Ah, qué bueno. Y también Total. Encontré, parecido como Eugenia, actividades y desde las páginas donde uno adivina como dictados y los puede ir haciendo, como ver videos, donde vi que ellos podían con los auriculares estar más metidos de alguna manera, aunque por ahí en menor tiempo, más, no 1 hora o 2 horas, en tiempos más cortos, pero más sumergidos, como que les llegaba de otra manera que en el aula. No teníamos lo otro, que era lo de cantar grupalmente, cosas no teníamos, pero eso me pareció un hallazgo y de hecho después de pandemia yo mantuve en las clases el Classroom con actividades para que ellos suban grabaciones, Claro. Sí. que se puedan grabar, fue buenísimo. Era que pongan rec y puedan hacer algo en completo. Eso es, Sí. me parece que hay cosas que nos complementan como dábamos antes las materias. Y luego de pandemia me pareció que al comienzo hubo que costó integrarse de nuevo a lo presencial, un poco la vergüenza, no sé, algo costaba después de tanto tiempo. Ahora ya me parece que no, ya estamos en la normalidad. Tenían en pandemia chicos que apagaban la cámara. También, sí. ¿No es cierto? Sí, había... Todos teníamos sí. esas cuestiones. Entonces es totalmente lógico lo que decís, que a la vuelta poner el cuerpo y estar toda la clase de frente al otro fue todo un reaprendizaje, ¿no? Pero que bueno, salió. Y otra cosa que me pasó en pandemia, que tiene que ver con lo artístico, que se hacían al comienzo videos con la pantalla dividida, con otros músicos. Sí, claro. Hubo un movimiento de músicos en todo el mundo que alentaba a que, como no había shows en vivo, compartamos nuestros canales de YouTube, nos sigamos, nos apoyemos. Y ahí conocí muchos músicos del mundo. Claro. Y fui haciendo obras con cada uno. Y en un momento hicieron una obra mía todos, como 60. Y bueno, y a partir de ahí me quedó amistades con las que empezamos a hablar. Después me invitaron a sus países a tocar y empecé a hacer muchas giras. Claro, sí. Y gracias o sea, para mí eso fue muy bueno de la pandemia. Abrir puertas. Tener esa pausa para poder mirar a ver qué están haciendo otros. Eso fue increíble. Sí. Claro. Y quería saber un poquito cómo hacen
también la parte de la carrera, cómo la vienen desarrollando, más allá de esto del lenguaje musical, ¿no? Vos como pianista, vos como guitarrista, algo mencionaste de las giras, pero por ahí un poco que cuentes un poquito más sobre ese aspecto, ¿no? Bien, ¿cómo no? Bueno, yo... De la música, digamos. Yo fui, digamos, voy por varios lados. Mi formación de base es la música académica, la música clásica. Después, hace unos cuantos años, entré en el CIMAP, que ya dije que fue un gran paso para mí. Y hice varios años de folclore, de arreglos, que me encantó. Es algo que en mi familia yo lo escuché siempre estuvo presente. Y hoy por hoy, por ejemplo, estoy enfilando para otros lados, tengo una banda de jazz, un lenguaje completamente diferente. A veces uno también como que busca cierta separación, ¿no? De lo que le viene dado. Porque vos venís de familia de músicos. De músicos, sí, que es algo hermoso y por momentos bastante duro, vamos a decir la verdad. Es algo muy lindo, primero porque uno sabe que a uno lo entienden, uno sabe, digamos, uno habla y el otro se puede poner en su lugar porque sabe lo que vivió, lo que pasó, el tema del estudio, de la cantidad de horas, de la demanda, y por otro lado el peso de la familia, de tener la familia. Más allá de la familia, yo que me llamo Eugenia Aristimuño, ahora hay un cantante. Claro. Que hasta donde yo sé no estamos relacionados de ninguna forma, Digamos, pero la nueva Lisandro. Pregunta, claro, es: ¿sos algo de Lisandro Aristimuño? Claro. Y yo les digo, no, realmente no. Entonces es como que, bueno, no zafo nunca. Pero bueno, como decía, es muy lindo y uno se siente por momentos muy apoyado y por otros momentos, nada, es difícil. Siempre uno sabe que tiene como cierto ojo que lo están observando. Por eso también es bueno saber cuándo y cómo romper un poquito y enfilar un poco para otro lado. Así que bueno, yo hace ya unos 3 años más o menos que estoy iniciando un poquito de jazz y hago algunas cosas por ese lado. El folclore no lo he dejado, por supuesto, porque es algo que me encanta, y mucho menos la música académica, la música clásica. Yo tengo un dúo de piano y canto, lo tuve durante 15 años, que fue una de las mejores cosas que a mí me dio el conservatorio. ¿Cómo se llama? Se llama Dúo Nobilis, con mi compañera Florencia Gesuiti, que canta precioso, que es una amiga muy, muy, muy querida. Así que bueno, yo, digamos, mis pasos así musicales se dividen en eso, en la banda, mi dúo, mis clases, que también suponen un montón de música de mi parte, y algunas cosas que hago sola, pero no es algo que disfrute tanto, la música en solitario. Claro. Me gusta más la cuestión compartida, que creo que también voy un poco en esa búsqueda, por ese lado. Sí, la música de cámara. Y tenemos algo para ver. Exacto, vamos a verlo ahora. Sí, del dúo Nobilis. Fran, el videíto, sí, el segundo de Eugenia. See
Precioso. Bravo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bravas. ¿Esto dónde era? En el Ateneo Popular de La Boca. Ajá. Un evento privado. Privado. Y contanos vos un poco también, Juan. Bueno, Un ¿qué poco vengo sobre haciendo? tu carrera, lo que venís Sí, haciendo con la música. yo, bueno, apenas me egresé como guitarrista, hice un primer disco solista de las obras que habían formado parte de mi carrera, sobre todo en la graduación, obras clásicas, algunos arreglos míos. Y hace poco saqué un nuevo disco solista de todas obras propias, se llama Donde Quiera que Estés, justo que es la obra que grabaron muchos músicos Ajá. virtualmente. Entonces, últimamente estuve presentando mucho ese disco en distintos países, en todos lados, Claro. y también con nuevas agrupaciones, fruto de la pandemia, como por ejemplo un dúo con una soprano que está en Budapest, con un Ajá. clarinetista de Italia, con otro clarinetista en Estados Unidos, bueno, y así muchas actividades. Por un lado eso, y por otro lado tengo un grupo para chicos de música, podemos decir, más rockero, que se llama Los Raviolis, donde también tocamos mucho y también nos divertimos mucho. Está buenísimo, ¿no? La diversidad Sí. en los dos casos para la salud. Claro, Claro. sí. Es como un equilibrio, ¿no? Entre un poco el rock y también el equilibrio me pasa mucho de tenerlo en... Me encanta mucho dar clases y tocar también, pero no podría solo hacer una cosa sin Claro, la otra. Claro. tal cual. Entonces me parece que se mantengan en armonía ambas es buenísimo. Interesante Así como el eso. clásico y el rock también me Ujú. pasa un poco. Tienen que estar los dos. Sí, sí. Y contanos un poquito de este Buenos Aires del litoral que vamos a ver. Muy bien, es parte de una suite que armé de 3 movimientos que se llama Buenos Aires de mi país, que tiene Buenos Aires de Malambo, de Chacarera y de Litoral, Sí. que es un poco como veo desde Buenos Aires esas sonoridades, es un poco la idea. Lindo Después, concepto. sí, y después se editaron las partituras en una editorial en Alemania, Qué bueno. así que están disponibles también en Tin Ton Ton, se llama la editorial. Así que muy contento de que haya viajado esta obra y Buenísimo. traspasado las fronteras. Sí. Francisco, ¿podemos verlo?
Precioso. Hermoso. Muchas gracias. Hermoso. Hermosísimo. Gracias. Muy lindo, qué bueno. Muy, muy, muy bonito. Pregunta, ¿tienen redes, algo donde Sí, la gente pueda ir a ver? Todas estas las pueden escuchar en YouTube, Spotify, bueno, en Instagram o Facebook que están también con mi nombre y apellido, Juan Pablo Smokleu. Smok. Con E, sí, Smok. Smoke. Perfecto, y con K al final. Con K al final, sí. Ahí estamos. Bien. Bien. Bien, yo igual, es por Instagram, yo ahí suelo subir algunos videitos. Euge Aristimuno, ese es el @Euge Aristimuno de Instagram. Perfecto. Así pueden ir a escuchar y ver que tienen mucho material. ¿Sí? Acá ponemos algunas perlitas para que los conozcan. Nos queda muy poquito tiempo de programa, Bueno, ok. porque vamos a cerrar después con otros par de videitos más de ustedes. Bien. Pero yo quería preguntarles, desde que los dos son egresados del conservatorio, y la materia que hoy dan en el conservatorio como profes, ustedes la transitaron como alumnos y después, en todo ese tiempo intermedio, la utilizaron. Cuenten cómo tuvieron ustedes que repensar esta materia para dar las clases con respecto a lo que ustedes transitaron, no solo en el tiempo acotado de tomar como alumnos esa materia, sino en toda su formación. Bien. Yo soy de la idea que cuando uno da una materia, entiende desde otro lado porque tiene que preparar desde otro lugar. Sí. Y además ayornarlo a los tiempos, ¿no? Actuales, Sí. sí. Sí, sí. ¿Cómo lo Fijarse. vivieron ustedes? Eso. A mí, digamos, en lo personal, trabajando con niños, que creo que es lo que yo hago hace ya muchos años. Este es como mi año número, creo que 19, dando clases. En general en la docencia, con niñas y Perfecto. niños. Me parece que lo que tiene de bueno, quizás el plan de niños específicamente, es que los programas son los mismos Ujú. para adultos y para niños. Entonces, el desafío, que también como que a uno lo convoca desde un lugar creativo, es poder adaptar eso que uno aprendió, eso que uno sabe, eso que uno estudió, eso que figura en un programa, a la cabeza de un niño o niña que tiene 9 o 10 años, u 8. Claro. Entonces, me parece que esa transformación de la que hablas, en mi caso, se dio muchísimo gracias a mi paso por la escuela Ujú. primaria. Me parece que algo que es, en mi opinión personal, por supuesto. ¿Vos como docente de música en la escuela primaria? Sí, Ujú. me parece que es un paso, no sé si ineludible, pero que a mí me sirvió muchísimo. Y creo que es justamente ahí donde uno como que se lo interpela desde un lugar creativo de, bueno, tengo que dar este contenido. Bueno, ¿cómo lo adapto para que un niño que tiene 8 progresivamente lo comprenda en un lapso de 8 meses? Entonces, Lo comprenda, se divierta, no se aburra. Tal cual. Todo eso. tal cual. Lo comprenda, se divierta, no se aburra y a fin de año pueda llevarlo a un papel y yo le tenga que poner una calificación. Claro. Me parece que Qué no detalle. que no hay que olvidar, Sí. no hay que olvidarse de ese, que es un detalle, pero es Sí, un sí. flor de detalle. Importante. Sí. Sí, Así sí, que bueno, sí. me parece que va por ese lado, por el lado creativo y sobre todo lúdico. Sí, y es cierto también que en plan niñas y niños pueden hacerlo en más tiempo, lo que es, por ejemplo, en plan de adultos es un año, Sí, es audio anual 1. la materia. Ellos ese mismo año en plan niños es módulo 1 y módulo 2. Y a su vez ese módulo 1 no hace falta que dure un año, puede durar más, puede durar un año y medio, 2, Claro. según lo que necesite ese alumno para Perfecto. incorporar ese contenido. A mí me pasa algo parecido también como Eugenia. Yo di muchas clases también en primaria, jardines secundarias,
Eso fue una gran ayuda en cuanto al manejo de los tiempos. Y también me quedó un gran recuerdo de cómo lo aprendí, no sé, con Carlos Piegari, Sandra Caccia. Tuve, no sé, eso me quedó muy en la piel y me gusta mucho dar la materia. Entonces también el desafío de encontrar cómo despertar ese interés en que le presten atención a ese contenido y cómo lo vemos en distintos ejemplos, que ellos conozcan, que yo les traiga, que estén en el programa, con distintas, en pandemia, bueno, lo hicimos muy virtual con aplicaciones, con las páginas, con escuchando, tocando, sí, en hacer algo dinámico, que no quede solo en algo teórico. Creo que poco está ahí la clave. Creo que lo estamos logrando, creo. Muy bien, bravo. Qué bueno. Bravo. Y lo importante es la transmisión, entonces, porque ustedes, al haber sido también estudiantes del conservatorio, como decías vos, ¿no? Que nombraste a 2 profes. Sí. Eso también, porque tiene su carga, ¿no? Me parece, a mí sí, en lo personal fue así. Y sí, y esto también es un poco devolverle al conservatorio también un poco todo lo que me dio, devolverlo de esta manera. Cada día me siento agradecido también por eso. Como decía una profesora hace muchos años, del conservatorio se van, pero siempre vuelven. Ahí va, claro. De alguna manera siempre vuelven. Eso. Sí, sí. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Nos vamos a despedir con Perfecto. los últimos videitos. Bueno. ¿Sí? De ustedes. Bueno, Para ahí que cuenten un poquito antes de irnos, ¿no? Exactamente. Tenemos Exactamente. por un lado un trío de Hilda Herrera. Sí. exacto. Contanos un poquito. Y una milonga tuya. Que se ¿Cómo no? Que se llama Milonga Nuestra. Sí. Bien, La Vidala y Huella es una composición de Hilda. Yo traje un pequeño extracto de La Huella, una obra preciosa con Celeste Vide, colega, en el clarinete, y con Santi Martínez en el violín, Ujú. también colega, amigos queridos, en el homenaje que se le hizo a Hilda en el 2021, si mal no Ujú. recuerdo, Sí, en el 22. 2021 en el CCK. En el CCK. También un placer y un honor haber sido parte de eso. Tremendo concierto. Tremendo. Hermoso. ¿Y Juan Pablo? Sí, La en este milonga caso, nuestra. originalmente el título de esta milonga que compuse era Milonga Mía. No tenía un mejor nombre, era mía, era Milonga Mía, se llamaba. Y cuando la hicimos con este amigo que conocí en pandemia, clarinetista de Estados Unidos, Ajá. y también tocó otro profesor de una universidad en Colorado donde di clase y hicimos este concierto. La renombramos como Milonga Nuestra. O la grabamos y la filmamos ahí en la Universidad de Western. Muy hermoso. Qué lindo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Entonces, Francisco, cuando quieras, nos despedimos con los 2 videos. Eso.
UTE construye patria. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conoce nuestra programación.